Revelador. Mi hijo me empuja y descubro un nombre oculto que cambia mi vida para siempre. El eco de las risas infantiles resonaba en la calle, como un recordatorio constante de lo que Javier anhelaba, pero no podía alcanzar. A sus 45 años, la monotonía de su trabajo en la fábrica de piezas mecánicas lo asfixiaba. Su voz, una sombra que se perdía entre el ruido de las máquinas, luchaba por salir. El peso de las preocupaciones económicas lo mantenía atrapado en un ciclo que lo hacía sentir como un fantasma en su propia vida. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo había dejado que sus sueños se desvanecieran en el aire viciado de la sala de producción? Diego, su hijo adolescente, era el faro que iluminaba su existencia oscura. La energía de Diego lo impulsaba a revalidar su fortaleza, a cuestionarse si realmente la mediocridad era su único destino. «Papá, tú eres un ingeniero brillante, no te olvides de eso», le repetía con entusiasmo, como si esas palabras pudieran romper el hechizo de la rutina. Pero las inseguridades de Javier se agolpaban en su mente, susurros que lo empujaban a dudar. Un día, revolviendo un viejo baúl en busca de algo que pudiera reconectar con su pasado, tropezó con cartas amarillentas que hablaban de su abuelo, un inventor cuyas ideas fueron ahogadas por el tiempo y prejuicios sociales. Al leer aquellas palabras, sintió como si una corriente eléctrica pasara a través de él. Un profundo asombro lo envolvía. ¿Por qué no se había hablado de este gran hombre en su familia? La traición del olvido se sentía como un golpe en el pecho. La rabia y el dolor se entrelazaban con una nueva emoción, una chispa que lo instaba a salir de su zona de confort. Sin embargo, la vida en la fábrica se endurecía. Su supervisor nunca veía más allá de su rol como obrero, maldiciendo sus intentos de proponer mejoras. Esa impotencia lo consumía. Laura, una colega perceptiva, lo alentaba. «Tú mereces brillar, Javier, no dejes que ellos te apaguen». ¿Pero podía permitirse el riesgo? La presión de mantener a su familia a flote lo mantenía despierto en las noches, enfrentando un oscuro dilema. ¿Honraría el legado de su antepasado o seguiría en la sombra por el bienestar de Diego? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el conflicto interno crecía, el miedo y la determinación chocaban en su mente, produciendo una tormenta de emociones que lo dejaba más agotado que su jornada laboral. ¿Era posible que el destino de su familia dependiera de su decisión, de su valentía para enfrentarse a un futuro incierto? Esa pregunta lo perseguía, incapaz de encontrar respuesta entre las sombras de su propia historia. La revelación de su herencia lo empujaba a una bifurcación: luchar y arriesgarse a ser quien nació para ser, o ceder ante la rutina, pero a costa de la insatisfacción permanente. La tensión crecía, y con ella la presión de ser el hombre que su hijo anhelaba. ¿Podrá Javier encontrar la fuerza para reescribir su destino, o su legado también quedará olvidado en el fondo del baúl? La mañana siguiente, Javier se despertó con una sensación de inquietud pulsando en su pecho. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, pero su calidez no era suficiente para disipar la sombra de sus pensamientos. El nombre de su abuelo resonaba en su mente, como un eco distante que imploraba por ser explorado. La idea de ser un inventor se agazapaba en su interior, esperando el momento propicio para surgir. Con el café aún humeante en su mano, miró a su alrededor. La cocina, un espacio que había sido el escenario de carencias y promesas incumplidas, parecía anhelar cambios casi tanto como él. Decidido a dar un paso hacia lo que llamaba su despertar, abrió su laptop. Era hora de investigar sobre su abuelo, sobre su legado, sobre esa chispa que había quedado enterrada. Ese día no sería un obrero más, sería un hombre en busca de respuesta. Se sumergió en la búsqueda, pasando horas leyendo sobre invenciones pasadas, tecnología emergente,
y cómo otros habían hecho de sus ideas una realidad. La fascinación creció dentro de él, alimentando su creatividad de una manera que no había sentido durante años. Pero cada nuevo descubrimiento era acompañado por la sombra del miedo. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? En el trabajo, Javier luchaba contra el escepticismo que lo rodeaba. Cada propuesta de mejora que hacía era recibida con miradas de burla por parte de sus compañeros. Pero Laura, su aliada en este camino de autodescubrimiento, comenzó a compartir recursos que podrían ayudarlo. Javier, ve a ese taller de innovación que hay en la universidad. Podría abrirte muchas puertas, le aconsejaba. Al principio, su voz interior se manifestaba como una tormenta de dudas, pero el apoyo de Laura comenzaba a erosionar su resistencia. Finalmente, una noche, entre códigos de programación y esquemas de inventos, Javier tomó una decisión radical: se inscribiría en el taller. Al llegar ese día, el ambiente era electrizante. Sin embargo, la ansiedad amenazaba con apoderarse de él, pero recordó la sonrisa de Diego, llena de fe en su padre. Esa imagen fue su ancla. Las primeras sesiones fueron un caos. La gran mayoría de los participantes eran jóvenes recién graduados, llenos de energía e ideas. Javier se sintió como un pez fuera del agua, un dinosaurio en el mundo de la era digital. Pero pronto se dio cuenta de que su experiencia en la fábrica le confería una perspectiva única. Comenzó a integrar su conocimiento práctico con los conceptos que aprendía, como si estuviera desarrollando un prototipo. Mientras avanzaban las semanas, los compañeros comenzaron a notar su pasión y dedicación. Con cada pequeña victoria, su confianza crecía. Así también lo hacía su deseo de innovar. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su destino. Las sesiones de feedback lo alentaban, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, empezaba a ver un futuro por primera vez. Al término del curso, el instructor organizó una presentación en la que los participantes debían mostrar sus proyectos. Repleto de nervios, Javier se sintió ante un nuevo umbral, uno que podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras preparaba sus notas, una idea brillante surgió en su mente, algo que podría fusionar el legado de su abuelo con su visión de futuro. El día de la presentación, Javier se enfrentó a una sala llena de expectación. Su corazón latía furiosamente mientras se preparaba para hablar. Era el momento de reinventarse, de demostrar que quien había sido no definía lo que podía llegar a ser. ¿Sería capaz de capturar la atención de aquellos jóvenes con sus ideas antiguas pero renovadas? Así, con el pulso acelerado y la voz temblorosa, se plantó frente a la audiencia, listo para mostrarle su invención. Las primeras palabras apenas salieron de su boca cuando notó una mirada familiar entre el público. Era Diego. La determinación visible en los ojos de su hijo le recordó nuevamente por qué había luchado tanto. El momento había llegado. Sin embargo, justo cuando iba a entrar en detalles sobre su proyecto, una sombra se deslizó por la puerta, y un visitante inesperado interrumpió su presentación. ¿Quién era? ¿Y qué significaría para su nuevo camino? Javier sintió cómo la adrenalina lo llenaba por completo. La interrupción en la sala había dejado a todos en un estado de confusión, y su mente se debatía entre el deseo de continuar su presentación y la curiosidad por la figura que había entrado. Era un hombre de apariencia digna, con un aire de autoridad que presionaba sobre el ambiente. No podía quitarse la sensación de que su presencia era un desafío que trascendía el momento. «Disculpen la interrupción», dijo el extraño, su voz resonando con fuerza en cada rincón de la sala. «Soy el ingeniero Ramiro Flores, y he venido a escuchar lo que el inventor misterioso tiene para ofrecer». Las palabras del ingeniero parecían tocar una cuerda sensible en Javier, elevando simultáneamente su inseguridad y su ambición. El rostro de Diego brillaba en la multitud, y su mirada llena de fe parecía instarle a no rendirse. Sentía que todo lo que había trabajado hasta ahora confluyó en aquellos segundos. Mientras el resto de la sala contenía la respiración, Javier tomó aire y se ajustó la camisa, decidido a no dejar que la figura autoritaria lo intimidara. Su historia iba más allá de simplemente presentar un prototipo. Era la culminación de su vida. «Gracias, Ramiro. Mi nombre es Javier Álvarez», comenzó, la voz más firme de lo que se sentía. Fue entonces cuando la mención de su apellido le recordó el legado familiar que llevaba pesado sobre sus hombros. Se esforzó por mantener su enfoque y continuó desarrollando su idea. Era un modelo que combinaba tecnología de automatización con la experiencia tradicional de manufactura. Un homenaje a su abuelo. Con cada palabra, Javier se dio cuenta de que no solo presentaba un proyecto, estaba compartiendo parte de su propia historia.
Notó que algunos rostros se iluminaban mientras explicaba su visión. Sin embargo, la mirada de Ramiro era como un baluarte, retadora y analítica. El ingeniero no estaba ahí solo para escuchar. Su objetivo era evaluar. La presentación avanzó fluida, hasta que la voz autoritaria intervino. Interesante, pero ¿cómo piensas que eso puede aplicarse en un mundo que avanza tan rápido? La pregunta resonó como un golpe, y la sala se llenó de murmullos. Aquí estaba, frente a un grupo de jóvenes, tratando de convencerlos de que su idea tenía cabida en un futuro dominado por la innovación tecnológica. Y un obstáculo se presentó de inmediato. En ese instante, la presión afloró en su pecho, reemplazando la confianza con dudas. Durante unos segundos, Javier dudó de su capacidad para responder. Pero luego recordó a su hijo y todo lo que había aguantado para llegar hasta allí. La experiencia del trabajo manual nunca debería ser descartada, replicó, renovando su energía. Mi idea no es solo sobre tecnología, es sobre integración. La habilidad humana es irreemplazable. Las palabras fluyeron de Javier como nunca antes. Cada argumento se alimentaba de sus años en la fábrica y de aquellas promesas no cumplidas. La pasión lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba armándose de valor. Sin embargo, Ramiro no quedaba satisfecho. Te admiro por tu entusiasmo, Javier, pero para sobresalir, necesitas presentar algo que nadie más haya imaginado. Piensa fuera de la caja, dijo, antes de girar y marcharse. Esa última frase fue un cortocircuito en su mente. Sin embargo, el momento de incertidumbre dio paso a una revelación. Había un nombre, un concepto, que siempre había convivido con él, pero que hasta ahora no había sido consciente. La esencia de la innovación no está solo en lo técnico, sino en la visión, murmuró para sí, atrapado entre el eco de aquellas palabras y la incertidumbre del futuro. Javier sintió cómo el desafío planteado por Ramiro lo empujaba a una nueva dirección. Se retiró del auditorio sintiendo una chispa de determinación renovada, y con la idea de que, a partir de ahora, no solo tendría que conectar su pasado con el presente, sino que también debía develar cada capa de su potencial. Mientras caminaba hacia la salida, su mente ya comenzaba a esbozar nuevas posibilidades. Pero el giro inesperado de la jornada estaba aún por llegar. En sus pensamientos, Javier palpitaba la llamada de sus raíces y la urgente necesidad de salir del anonimato. Sin embargo, justo antes de cruzar el umbral, su teléfono vibró. Un mensaje en pantalla. Encontré algo sobre tu abuelo. Debemos hablar. Las palabras lo detuvieron en seco, abrumándolo. ¿Qué descubriría? ¿Y cómo podría eso cambiar su vida aún más? Javier quedó paralizado ante el mensaje, los dedos temblando mientras sostenía el teléfono. La esencia del pasado, de su familia, le parecía un hilo frágil que había estado a punto de romperse. El nombre de su abuelo nunca había sido más que un eco en su memoria, y esa breve notificación, en medio de su incertidumbre profesional, era como un faro que lo llamaba hacia nuevas verdades. El auditorio se vació lentamente, y Javier, sintiendo que la sala se convertía en un laberinto de pensamientos, decidió ir directamente a casa. Había una urgencia en su interior, como si cada segundo perdido pudiera suponer un cambio significativo en su vida. El eco de la voz de Ramiro lo perseguía, desafiándolo a moldear su futuro con la misma fuerza con la que había forjado su prototipo. Al llegar a casa, el ambiente se sentía distinto. Su hijo, Lucas, estaba sentado en la mesa, ensimismado en sus dibujos. Verlo concentrado le insufló energía. A veces, pensaba, el verdadero impulso para avanzar proviene de los lazos familiares. «Papá, ¿tú crees que un dibujo pueda cambiar el mundo?», le preguntó Lucas sin levantar la vista. Javier sonrió, sintiendo que esa era la pregunta que necesitaba escuchar. «Absolutamente, hijo, pero a veces es necesario mostrar lo que hay detrás de él para que el mundo lo vea». Sacó el mensaje de su pantalla nuevamente. La persona que había escrito, un amigo de la familia cuya existencia apenas recordaba, era alguien que había prometido ayudar a su abuelo en sus años más difíciles. La idea de lo que podría descubrir lo llenó de una mezcla de temor y emoción. ¿Qué lecciones se guardarían en los secretos del pasado? ¿Y cómo eso influiría en su presente? Mientras pensaba en cómo abordar la conversación, Javier se sentó frente a Lucas y empezó a hablar sobre su propio proceso de innovar y desafiar sus propios límites, utilizando su prototipo como un ejemplo tangible. No se trata solo de tecnología, hijo, sino de crear algo que nadie más vea. La verdadera belleza viene de esos momentos de duda, de incertidumbre, y de un fuego interno que se aviva al enfrentar lo desconocido.
Lucas lo escuchaba con atención, y en sus ojos brillaba una chispa de inspiración. Javier se dio cuenta de que toda la preparación que había hecho para su presentación era solo el comienzo. Debía sacar a relucir no solo sus instintos profesionales, sino también cualquier conocimiento que su abuelo hubiera dejado. Esa búsqueda de descubrimiento personal se convirtió en su siguiente objetivo, y cada paso hacia lo desconocido lo empujaba también a conectar más con su hijo. En las horas siguientes, junto a Lucas, revisó viejos documentos y fotos de familia que había guardado. Mientras revisaban, Javier se encontró con un viejo cuaderno, manchado y ajado por los años. Las páginas crujían a medida que las abría, revelando esquemas y notas que su abuelo había apuntado una y otra vez. Había detalles sobre maquinaria, pero también reflexiones sobre la importancia de la perseverancia y el poder de la pasión. La voz de su abuelo resonaba en sus pensamientos, brindando la sabiduría que necesitaba en este nuevo camino. El tiempo transcurrió en un suspiro, mientras Javier se sumía en aquella conexión inesperada entre generaciones. Con cada descubrimiento sentía que se abría un camino, no solo hacia el futuro profesional que anhelaba, sino también hacia una comprensión más profunda de sus propias raíces. «Papá, ¿quieres que te ayude a dibujar tu idea?», preguntó Lucas, con los ojos llenos de curiosidad. Javier asintió, sintiendo cómo el impulso de ser un mejor padre se entrelazaba con su deseo de ser un innovador. Era el momento de unir sus talentos, de explorar el eco del pasado y darle forma al futuro. Mientras comenzaban a trazar ideas juntos, un pensamiento le sobrevino a Javier. ¿Podría ese camino de descubrimiento también llevarlo al desafío que planteó Ramiro? Las posibilidades eran infinitas y la determinación empezaba a fluir por sus venas una vez más. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Qué puertas se abrirían realmente con la revelación sobre su abuelo? La próxima llamada de su contacto podría ser el catalizador para todo. En su mente los ecos resonaban. Su legado, su visión, su futuro. Sin duda, nuevas revelaciones estaban por llegar. Y mientras Lucas garabateaba ideas sobre la hoja, Javier supo que iba a necesitar todo el coraje que había obtenido para afrontar lo que se avecinaba. Así se comprometió no solo a desafiarse a sí mismo, sino a abrazar cada parte de su historia, por muy oculta que estuviera. La mañana siguiente llegó con un aire fresco que parecía prometer nuevas oportunidades. Javier despertó antes de que su hijo abriera los ojos. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, y algo dentro de él se removía. La conversación con Lucas había despertado no solo su deseo de ser un mejor padre, sino también su ansia de convertir la incertidumbre en acción. Mientras preparaba el café, su mente giraba en torno a cómo podría tomar ese legado olvidado y transformarlo en algo tangible. No solo se trataba de cumplir su ambición profesional, sino de rendir homenaje a su abuelo. Pero ¿cómo hacerlo? Lejos de relajarle, la pregunta le infundió aún más determinación. Después de que Lucas se despertara y desayunara, Javier propuso un día de investigación. «Vamos a descubrir más sobre tu bisabuelo», sugirió, y una chispa de interés brilló en los ojos de Lucas. Juntos, se sumergieron en el baúl de recuerdos familiares. Tras horas de escudriñar entre papeles amarillos y fotos desgastadas, Javier descubrió una carta que había estado oculta entre documentos más antiguos. Escribió su abuelo en un momento de vulnerabilidad, hablando sobre sus luchas y sus sueños rotos. Cada palabra resonaba con la sinceridad cruda de un hombre que había enfrentado adversidades. Ese hallazgo golpeó a Javier con fuerza. A menudo había estado tan absorto en sus propios desafíos que olvidaba que su abuelo también había luchado contra sus demonios personales. Esa revelación se transformó en un espejo que reflejaba su propia vida. El miedo al fracaso que siempre lo había perseguido. Los días en que dudaba de sus capacidades. Era tiempo de utilizar esas lecciones, no solo en su carrera, sino en su rol como padre. Más que un simple ejercicio nostálgico, revisar el pasado se convirtió en un proceso de catarsis para Javier. Se propuso hacer un prototipo que no solo representara su visión, sino que también honrara el trabajo de su abuelo. Cada idea que surgía se entrelazaba con la influencia del legado familiar. No solo se trataba de tecnología, sino de contar una historia a través de ella.
Las horas pasaron mientras trabajaban juntos. Las risas de Lucas se mezclaron con la intensidad de Javier, quien se sentía más conectado que nunca a su historia. Pero, a medida que se acercaba la tarde, un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su estómago. Tenía que hacer la llamada a su contacto. Esa conversación podría ser el cambio que deseaba, pero también un abismo de lo desconocido. «Papá, ¿crees que estarás bien?», preguntó Lucas, notando la tensión que Javier intentaba ocultar. Su hijo, tan pequeño y a la vez tan perceptivo, estaba solidificando en él la fuerza que necesitaba. Javier respiró hondo y asintió. «Sí, hijo, es hora de ser valiente». Tomó el teléfono, las manos un poco sudorosas. Mientras marcaba el número, se recordó a sí mismo las palabras de su abuelo sobre la perseverancia y el poder de la pasión. En el instante en que el tono de llamada resonó, supo que estaba a punto de cruzar una frontera que cambiaría su vida para siempre. La voz al otro lado de la línea resonó con claridad, y un escalofrío de anticipación recorrió su cuerpo. Así, con cada palabra que intercambiaron, la historia que había estado a punto de olvidar comenzaba a tomar forma de nuevo. Pero algo en el tono de aquel amigo familiar le hizo sentir que había mucho más por desentrañar. «Javier», dijo la voz con un tono grave, «debes saber que hay algo que no hemos hablado, algo que podría cambiarlo todo». Y así, mientras su corazón latía con fuerza, se sintió al borde de un viaje que prometía ser tanto liberador como aterrador. ¿Qué otros secretos del pasado surgirían en su camino? La conexión entre su historia y la de su abuelo podría ser el impulso que necesitaba para transformar su futuro, pero cada revelación debía ser enfrentada con coraje. La siguiente decisión sería crucial, y el peso de la historia sobre sus hombros le recordaba que algunas verdades pueden ser tanto un tesoro como una carga. La noche se extendía, y el murmullo del exterior se apagaba, dando paso a un silencio que, pese a ser reconfortante, se sentía tenso. Javier estaba sentado en el sofá, el teléfono aún en la mano, mientras recapitulaba lo que había escuchado. Las palabras de su viejo amigo, llenas de gravedad, resonaban en su mente. Algo que podría cambiarlo todo. ¿Acaso se trataba de un nuevo camino para el legado de su abuelo o de un obstáculo inesperado? La imagen de aquel baúl repleto de recuerdos familiares volvía a su mente. Era más que un simple contenedor de cosas viejas. Representaba la historia no contada de su familia que ansiaba ser revisitada. Mientras reflexionaba, Javier comprendía que el miedo no debería detener su próximo paso, sino impulsarlo a investigar más a fondo. Decidido, se puso en pie y comenzó a organizar los documentos que había revisado ese domingo. Cada carta, cada foto, constituían piezas de un rompecabezas que inevitablemente se entrelazaba con su camino. En su mente empezaba a visualizar un proyecto, no solo como un legado familiar, sino como una manifestación física de todo lo que había aprendido sobre lucha y perseverancia. La idea de buscar el nombre oculto que mencionó su amigo le produjo una mezcla de emoción y anticipación. Javier decidió ser proactivo. Tomó papel y bolígrafo y trazó un plan. Investigar los registros, buscar datos históricos, hablar con los miembros más ancianos de la familia, todo parecía primordial para entender la profundidad de su herencia y la posibilidad que ello implicaba para su futuro. La convicción crecía en su interior. Mientras escribía, dejó espacio para preguntarse por qué había esperado tanto tiempo para hacerlo. Siempre había priorizado el día a día por encima de lo significativo. Pero esa noche, Javier no quería solo escribir lo que había aprendido, quería asumir la responsabilidad de su legado. Al día siguiente, no se limitó a investigar en la comodidad de su hogar. Sin avisar, se acercó al lugar donde solía trabajar su abuelo, un pequeño taller que había quedado vacío. Las herramientas permanecían en su lugar, llenas de polvo pero impregnadas de historia. Javier sintió un nudo en la garganta al imaginar a su abuelo, arremangado, enfrentando desafíos con determinación. Pasó la tarde escurriéndose entre las herramientas y el mobiliario antiguo. En ellas encontró la chispa de su propia creatividad. Iba a modelar el prototipo no solo como un homenaje,
sino como un símbolo de transformación personal. Cada curva y cada rectángulo debían narrar una historia de resiliencia. Ya bien entrada la tarde, y con su mente rebosante de ideas, decidió regresar a casa. Lucas lo esperaba ansioso. ¿Encontraste algo interesante, papá?, preguntó su hijo con ojos vivos. Aquella conexión con su pequeño lo llenó de energía. Este era un viaje que debían protagonizar juntos. Mientras cenaban, Javier sintió que algo estaba cambiando en su interior. Las inseguridades que lo habían acompañado durante tantos años comenzaban a desvanecerse. Conversaron sobre el legado, sobre retos y sobre sueños. En ese momento, la preocupación de Javier se transformó en determinación. Esa noche, hizo una promesa: no dejaría que el miedo lo controlara más. Y entonces, mientras se preparaban para dormir, el teléfono de Javier sonó nuevamente. Era su amigo, esta vez con un tono completamente diferente. Javier, tienes que escuchar esto. Lo que voy a decirte es más importante de lo que crees. La urgencia en su voz lo llevó a un instante de pánico, pero también de anticipación. La pregunta giraba en su mente. ¿Qué era aquello que podía cambiar la historia de su familia? Cada segundo se sentía como una pulsación. Aquel momento crucial podría llevarlo a descubrir no solo el nombre oculto, sino también la esencia de todo lo que había anhelado construir en honor a su abuelo. Sin pensar, se sentó, preparado para desentrañar un secreto que podría cambiar su vida para siempre. Javier sintió cómo la adrenalina lo invadía en el instante en que contestó el teléfono. Las palabras de su amigo resonaban en su mente como si fueran un eco, llenas de promesas de revelaciones que podían dar un giro radical a su vida. Su corazón latía con fuerza. La anticipación se mezclaba con el temor. La conexión familiar se había convertido en un camino a la autoexploración. Javier, hay algo que descubrí sobre el nombre que mencionaste. Te prometí que te ayudaría a desenterrar la verdad, comenzó su amigo. Los nervios danzaban por su estómago. Sabía que este momento podría ser el catalizador de un cambio sustancial en su vida. Mientras hablaban, las palabras fluyeron de un lado a otro, creando un puente entre el pasado y el futuro. Javier sintió que cada revelación empujaba el miedo hacia un rincón de su mente, abriendo espacio para una nueva claridad. Planeaban reunirse al día siguiente para discutir todo lo que habían encontrado, y mientras colgaba el teléfono, el propósito ardía en su interior. Sin embargo, la noche no le permitió descansar. Las preguntas se dislocaban en su mente. ¿Qué secretos habría en torno a ese nombre? ¿Qué tipo de impacto tendría en su familia? Con cada posible respuesta, Javier vislumbraba su ambición de construir un legado significativo. Pero actos tan importantes venían acompañados de sacrificios. La mañana siguiente lo sorprendió enérgico y decidido. Apenas había amanecido cuando salió de casa rumbo a la antigua biblioteca del pueblo, un lugar repleto de registros históricos que almacenaban información sobre generaciones pasadas. Cada paso era una mezcla de emoción y ansiedad. Javier sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría modificar no solo su camino, sino el de su hijo. El viejo edificio olía a papel envejecido y polvo. Enfocado, recorrió las estanterías buscando el archivo que contenía los documentos sobre su familia. Se sentó en una pequeña mesa, abrumado por los relatos esparcidos ante él. Mientras hojeaba aquellos papeles, las historias de sus antepasados comenzaron a cobrar vida, y con cada dato que encontró, un sentido de conexión surgía. Pasó horas allí, perdido entre nombres y fechas, dejando atrás las inquietudes que lo habían seguido por años. Al mirar una fotografía antigua, su corazón dio un vuelco. Era la imagen de una mujer con el mismo aire decidido que él había sentido al mirar a su abuelo en su taller. Era Laia, una bisabuela que había desafiado las convencionalidades de su época. Su historia de emprender su propio camino resonaba con fuerza dentro de Javier. La búsqueda de un nombre oculto había resultado en el hallazgo de un modelo a seguir. Imbuido con esta revelación, Javier comenzó a reflexionar sobre su propio viaje. Ahora entendía que no solo se trataba de preservar el legado de su familia, sino de también construir uno propio, inspirado en aquellos que lo habían precedido. Tenía la necesidad de transmitir ese aprendizaje a Lucas,
y enseñarle el valor de la historia familiar. Cuando finalmente se encontró con su amigo, Javier no solo aportó los documentos encontrados, sino también su propia visión del legado. Juntos, forjaron un nuevo camino, con el compromiso de llevar ese conocimiento al futuro. Sin embargo, mientras discutían los detalles, su amigo mencionó un misterioso posible legado que vinculaba a Laya y su abuelo con un conocido industrial local. Entusiasmado por las posibilidades, Javier se sintió llamado a investigar, pero esa investigación lo llevaría a enfrentarse no solo a su historia familiar, sino a las intrigas del presente. La idea de que alguien más podía haber estado interesado en su legado lo hizo sentir vulnerable. ¿Qué secretos ocultaban esas conexiones? La creciente tensión lo empujaba a seguir adelante, pero también le recordaba que detrás de cada revelación podría haber complicaciones inimaginables. Esa noche, mientras regresaba a casa, una pregunta gravitaría en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar la verdad detrás del nombre oculto? Ante esa reflexión, Javier supo que el viaje apenas comenzaba. Las primeras luces del amanecer iluminaban la habitación de Javier mientras trataba de procesar la información que su amigo le había compartido. La inquietud le giraba en el estómago, como si un accidente inminente lo acechara. Se sentó al borde de la cama, con la mente a 1000 por hora, repasando los posibles caminos que podría tomar tras las revelaciones. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Su deber no solo era buscar verdades de su pasado, sino también ofrecer a Lucas un ejemplo tangible de perseverancia y compromiso con sus raíces. Esa mañana, Javier decidió que se adentraría en la investigación sobre el vínculo con el industrial local. Era un desafío, pero sabía que aprender sobre esta figura podría abrirle puertas, además de darle dirección y propósito. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su amigo, quien le dio información adicional sobre el industrial. Javier, su nombre es Alberto Vargas, conocido por sus métodos poco ortodoxos. Su legado fue construida a base de decisiones arriesgadas, le comentó su amigo, voz tensa. Javier frunció el ceño. Debía decidir si perseguir esta nueva pista valía los riesgos que podría traer. Las historias de Vargas eran tanto admiradas como desaprobadas en el pueblo, y eso le hizo cuestionar. ¿Se atrevía a arriesgar la imagen que había construido para él y su familia? Después de colgar, Javier sintió un impulso. Quería destacar entre las sombras del pasado, trascender a su propia historia personal y construir un futuro en que su hijo pudiera sentirse orgulloso. Se acercó a la mesa donde había colocado los documentos de la biblioteca y sacó la fotografía de Laya. Mirando su rostro decidido, comprendió que uno de los mayores legados que podía dejarle a Lucas sería el valor de perseguir sus convicciones. Esa misma noche, Javier se sumergió en la investigación. Comenzó a leer sobre Alberto Vargas, su ascenso y caída en el mundo empresarial. De alguna manera, cada éxito había sido acompañado por un precio exorbitante, a menudo ignorando las consecuencias de sus decisiones. Era un paralelo desconcertante con su propia vida. Finalmente, cuando el cansancio comenzó a arrastrarlo, un pensamiento lo despertó. Necesitaba una forma de conectar sus propias decisiones con la historia de su familia. Al otro día, Javier decidió que no podría seguir explotando los secretos de otros sin confrontar los suyos propios. Se sentó con Lucas en el patio, un espacio que siempre había sido su refugio. Atraviesan una breve conversación sobre el valor del trabajo arduo y la importancia de conocer el pasado, mientras la curiosidad brillaba en los ojos del niño. Javier sintió que su misión no solo era transmitirle ese conocimiento, sino también enseñarle a cuestionar, a buscar sus propias verdades. Sin embargo, al final de sus reflexiones, algo le retorció el corazón. ¿Qué pasaría si su búsqueda de la verdad los llevara a situaciones que no podría controlar? ¿Estaba verdaderamente preparado para afrontar no solo su legado familiar, sino toda la sombra que eso podría traer consigo? En medio de este conflicto interno, la posibilidad de desenterrar secretos no deseados lo aterraba. Mientras Javier se preparaba mentalmente para el siguiente paso en su viaje, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su celular. Era una invitación a una gala local organizada por Alberto Vargas, ofreciendo una oportunidad única para conocer de cerca al hombre detrás de sus investigaciones. Una mezcla de emoción y temor invadió su mente. ¿Sería esta la ocasión para finalmente obtener respuestas, o solo un camino a más complicaciones? Javier respiró hondo y tomó una decisión firme. Era hora de enfrentarse a su destino. La verdad, sin importar cuán dura fuese, debía ser desenterrada. Mientras se preparaba para asistir al evento, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para conocer a los hombres y las mujeres que habrían influido en su historia de forma inesperada?
La incertidumbre lo envolvía, pero la determinación de avanzar lo guiaba hacia un nuevo capítulo en su vida. Javier respiró profundamente al llegar a la gala, sintiendo cómo la brisa fresca del atardecer agitaba su camisa. Las luces brillantes del evento lo envolvían, y con cada paso que daba, el peso de su misión se hacía más latente. La sensación de estar fuera de lugar se apoderó de él. En una sala llena de rostros sonrientes y trajes elegantes, la opaca historia que llevaba en su interior parecía gritar por atención. Mientras observaba a su alrededor, sintió un leve sudor en sus manos. La ansiedad se apoderó de él en una mezcla de necesidad y temor. La figura de Alberto Vargas no solo era un testimonio de éxito, sino un recordatorio de lo que podía ocurrir cuando se tomaban decisiones cuestionables. La ambición desmedida de Vargas, su capacidad de arriesgarlo todo y aún así salir adelante, ponía en un aprieto la percepción de Javier sobre el sacrificio y el éxito. En su interior, una voz le decía que debía encontrar un equilibrio entre lo que deseaba lograr y lo que estaba dispuesto a sacrificar. Decidido a no dejarse paralizar, cruzó el umbral y se adentró en la sala principal. Las conversaciones resonaban a su alrededor, fragmentos de discusión sobre inversiones, proyectos ambiciosos y dilemas de negocios. Sin embargo, lo que más le atraían eran las miradas curiosas que se posaban sobre él. Sin duda, se lo podían ver como un extraño en ese mundo, pero esa misma curiosidad lo impulsó. Era su oportunidad de conexión. Allí, en medio de los murmullos, divisó a Alberto Vargas. El hombre parecía emanar una energía que atraía a la gente. Javier se acercó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Tenía que ser astuto. Controlaría la conversación. No dejaría que Vargas lo dominara. La gente dice que los riesgos son los que definen el éxito, comenzó Javier, buscando establecer algún tipo de entendimiento. Vargas sonrió, un destello de astucia en sus ojos. El riesgo es el motor del progreso. Muchos solo ven el peligro. Yo veo la oportunidad. ¿Y tú, joven? ¿Qué es lo que buscas realmente? Esa pregunta lo golpeó con fuerza. Era más que un simple intercambio de palabras. Era un reto a su propósito, y más aún, a su valentía. Javier sintió el sudor recorriendo su frente mientras se esforzaba por mantener la compostura. Estaba a punto de abrir su corazón, pero una parte de él dudaba. Debía compartir sus inquietudes sobre su pasado, sobre la búsqueda de su legado familiar, ¿o sería suficiente jugar el papel de curioso observador? Una revelación sobresalió en su mente. Si quería que Lucas aprendiera a ser audaz, debía mostrarle que el primer paso requería vulnerabilidad. Ir a la raíz de lo que somos a veces trae dolor y confusión, contestó, midiendo sus palabras. Para mí el paso hacia adelante significa enfrentar la verdad de mi propia historia. La mirada de Vargas cambió, como si viera en Javier algo más que un simple asistente a la gala. El industrial asintió, y Javier se sintió más seguro. Hay que correr atrás de la vida, se dijo. La voz de su hijo resonaba en su mente. Papá, siempre hay que ser valiente. En ese instante decidió lanzarse al vacío. Tenía que dejar de mirarse a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Mientras hablaban, una mujer de edad avanzada se acercó, algo sombría, y los miró fijamente. Alberto, siempre te ha gustado rodearte de desconocidos, comentó con un ligero desdén. Javier sintió que el aire se cortaba alrededor de él. La mujer no era un simple espectador, su autoridad era palpable, y su presencia complicaba las cosas. Javier sabía que este era solo el comienzo de una conversación más profunda sobre su identidad, su pasado y las decisiones que asumiría para construir un mejor futuro para Lucas. Pero un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué secretos escondía esa mujer que podría cambiarlo todo? La tensión en el aire se hizo densa, y la pregunta saltó desde sus labios. ¿Qué sabes de mi familia?
La mirada de la mujer se endureció, como si ella también estuviera lista para desenterrar su carga, y la incertidumbre se adueñó de Javier. ¿Había dado el paso correcto al adentrarse en lo desconocido? Las luces que antes parecían deslumbrantes ahora se sentían como un reflejo de sus temores, y la noche se llenó de secretos que deseaba desvelar. La revelación lo esperaba justo en la puerta de adelante, pero estaba a punto de descubrir que la verdad no siempre es lo que uno espera. El aire en la gala se volvía densa mientras Javier se enfrentaba a la mujer de mirada intensa. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero sabía que debía permanecer firme. Había llegado hasta allí no solo por su propio desarrollo, sino por su familia. Se había atrevido a desenterrar la historia que había estado oculta, y ese momento era el punto de inflexión que lo acercaría a la verdad sobre su legado. Mi familia ha estado llena de secretos, pero creo que estoy listo para conocerlos, afirmó, desafiando a la mujer con su decisión. Ella lo observó con una mezcla de curiosidad y respeto, y aunque parecía sorprendida, su mirada permanecía seria. ¿Estás seguro de que deseas adentrarte en esas aguas, Javier? Lo que encuentres podría no ser lo que esperas, advirtió. Su tono era grave y sincero. En ese instante, Javier recordó el testimonio de su abuelo en aquel viejo cuaderno, las luchas y sacrificios que habían marcado su vida. No puedo continuar con miedo. Debo entender de dónde vengo para saber hacia dónde voy, replicó, su voz más clara y segura que antes. La mujer dejó escapar un suspiro, como si hubiera otorgado la validez que Javier buscaba, y se presentó. Soy Elena, amiga y colaboradora de tu abuelo. Conocí a tu familia en tiempos difíciles, y lo que tengo que compartir no es solo información, es una historia. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. En medio del bullicio de la gala, en un rincón donde el pasado se reunía con el presente, estaba a punto de recibir respuestas que habían permanecido en el silencio demasiado tiempo. Tu abuelo fue un hombre brillante, pero atormentado por la responsabilidad de su legado. Su historia fue marcada por la lucha entre lo que quería crear y lo que debía sacrificar para sobrevivir, continuó Elena. Mientras hablaba, cada palabra parecía resonar en lo más profundo de Javier. Las luchas de su abuelo no eran solo una historia lejana, eran ecos de su propia vida. De repente, se dio cuenta de que estaba heredando no solo su talento, sino también su resistencia ante la adversidad. Con cada detalle que Elena compartía, sus propias inseguridades desaparecían, transformándose en una nueva fortaleza. Elena se inclinó hacia él, revelando información más específica. Tu abuelo intentó un proyecto innovador, y hay documentos que evidencian su trabajo, piezas que nunca se produjeron por falta de recursos, pero que ahora podrían revivir. Esta revelación originó en Javier una mezcla de entusiasmo y determinación, como si el legado familiar finalmente estuviera al alcance de su mano. Sentía cómo su vida comenzaba a encajar. Los días que siguieron estuvieron repletos de actividad. Javier se reunió con Elena para desenterrar cada pieza de la historia de su abuelo, explorando los antiguos archivos y materiales que mostraban la esencia de su invención olvidada. La figura de su abuelo comenzó a tomar forma, no solo como un inventor, sino como un hombre que había enfrentado decisiones difíciles. Así, cada nueva información se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su nuevo destino. Además, Javier compartió cada paso de su jornada con Lucas, creando un puente entre generaciones. Le enseñó la importancia de conocer su historia, de aprender de las decisiones de los ancestros, y sobre todo, le demostró que el valor no solo reside en el éxito, sino también en el intento y en el aprendizaje. Lucas, inspirado, comenzó a ayudarlo con pequeños bocetos para el nuevo prototipo. Esa colaboración alimentó la visión de Javier, quien sentía cómo su propio crecimiento personal se reflejaba en su hijo. Finalmente, tras semanas de trabajo arduo, Javier se sintió listo para presentar no solo su prototipo, sino también su legado revitalizado. En la misma universidad donde había asistido al taller, organizó un evento para compartir lo que había rescatado. La combinación de su propia invención y la historia de su abuelo se convirtió en un testimonio de perseverancia y renovación. Cuando se plantó en el escenario, vio a Lucas entre el público, la mirada llena de orgullo. Hoy no solo represento mi historia, traigo el legado de mi abuelo, un hombre que nunca dejó de soñar incluso en medio de la adversidad, dijo Javier, su voz resonando con firmeza. El público lo escuchó con atención, y Javier comprendió que con cada palabra había logrado transformar no solo su vida, sino también el legado familiar que había deseado honrar. La emoción invadió la sala cuando terminó su presentación,
y sus antiguos compañeros de la fábrica y nuevas caras lo aplaudieron. Justo ahí, Javier sintió como si estuviera dejando atrás la sombra de la mediocridad. Había conquistado su inseguridad. La culminación de su tarea fue aún más impactante, pues el ingeniero Ramiro, quien al principio había cuestionado sus ideas, se acercó. «Javier, tu proyecto ha captado mi atención, y el legado detrás de él es inspirador. Estoy interesado en colaborar contigo». Las palabras fueron la confirmación de que había hecho lo correcto. Javier había encontrado su voz al enfrentar sus temores y había logrado manifestar su pasión. Ahora podía proyectar un futuro donde su historia y la de su hijo estuvieran entrelazadas en una narrativa de valentía y superación. Finalmente, cuando la noche cayó y Javier se sentó con Lucas, el niño le preguntó: «Papá, ¿vamos a poder hacer todo lo que soñamos?». Esa pregunta, sencilla pero cargada de significado, resonó en su corazón. «Claro, hijo, ahora sabemos que los sueños se construyen con esfuerzo y valentía. Nunca olvides que cada paso cuenta». Ese día la historia que había comenzado en aquel viejo baúl se había transformado en una narrativa viva que sobrepasaba las fronteras del tiempo. De esa forma, Javier no solo había recuperado su pasión por crear, sino que había solidificado una conexión profunda con su familia y su legado. Había conquistado su ciclo de duda, y con la mirada puesta en un brillante futuro, ya no había espacio para el miedo. Ahora hay una necesidad urgente de conectar con esta historia que seguramente resonará contigo. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más transformaciones como la de Javier vean la luz. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final asombroso, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración y motivación. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.